El Bogotazo, sin duda, un suceso histórico que jamás olvidaremos. No como cualquiera, el pueblo tiene venas de sangre colombiana. Gaitán, un hombre que veló por los derechos del pueblo, un político y líder nato, muy querido por el pueblo. El día 9 de abril de 1948, el devastador acontecimiento, la muerte de Gaitán, asesinado en la calle Séptima y en ese entonces enviado al hospital más cercano. Los habitantes del pueblo quedaron sedientos de venganza, así que entre todos se juntaron para linchar al causante de todo esto. Juan Roa Sierra. Minutos después se mencionó por noticias que los médicos hicieron hasta lo imposible para que no se perdiera la vida de este ilustre personaje. Pero no pudieron hacer mucho. Contra 3 disparos, uno en la cabeza y 2 en el pecho, que lo llevó a la muerte inmediata. En ese mismo momento, hubieron muchos disturbios causados por los habitantes de Bogotá. Se quemaron archivos de la ciudad, trenes quemados, muertes, la tomada de la Radio Nacional, donde avisaron a todos para que saliesen a protestar por la muerte de Gaitán. La gente salía con machetes y palos, llevando al supuesto asesino al Palacio de Justicia, donde dejaron su cuerpo enfrente de las puertas del mismo. El gobierno, al ver esta revuelta, soltó al ejército para detener a estos ciudadanos. Muy eficaz y hostilmente lograron calmar a toda esta revuelta. Pero para ampliar y corroborar esta información, hemos traído a un experto en el tema que nos detallará y nos hablará un poco sobre esto, basado en unas preguntas que le hemos hecho a este personaje. Magnicidio del doctor Jorge Eliezer Gaitán, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en criminología de una universidad italiana, discípulo de Enrico Ferri, que era uno de los criminalistas más conocidos para la época en Europa, amante de la política facciosa de Benito Mussolini y pues cautivado por toda una un gran entramado de la política entre fascistas, comunistas, izquierdas, pues es esa creación que es Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo popular del pueblo. Él es originario del barrio La Perseverancia, obviamente un barrio obrero que fue construido a los inicios del siglo XX por el empresario Leo Koch para los obreros de la empresa Bavaria, cervecería, que este fundó a los inicios del siglo XX. Obviamente Jorge Eliezer Gaitán era un habitante de Bogotá, hijo de una maestra de escuela y pues lo que les decía, abogado de la Universidad Nacional y pues una persona hecha pulso, una persona hecha desde los barrios bogotanos de la clase obrera y pues que llegó a ser el jefe indiscutible del Partido Liberal y creo que eso pues no fue bien visto para la época, pues que una persona de un barrio obrero, una persona con una tez más morena, le conocían los conservadores y doctores hegemónicos del Partido Liberal, lo conocían como el negro Gaitán, y como pueden ver ustedes no era negro, era más bien un mestizo, como muchos de nosotros, y desde esa lógica, esa dicotomía, ese apodo que le tenían, ese sobrenombre, ya se veía mucho de lo que sentían hacia Jorge Eliezer Gaitán, cuando lo denominaban el negro Gaitán. Ese día lo asesinan y la turba, indignada porque lo que les mencioné anteriormente era un caudillo liberal, ante un Estado que venía, pues si bien estaban en una república liberal, en este momento
era un estado que tenía bastantes pujanzas y bastante polarización interna entre las capas bajas de la población. ¿Me están escuchando? Yo sí lo estoy escuchando. No sé, Sí. Juana. Ok, perfecto. Entonces el doctor Jorge Eliezer Gaitán despertaba muchas pasiones entre el pueblo con el bogotano y también a nivel nacional y pues indudablemente estaba muy bien fortificado para las elecciones. Y tal vez fue ese uno del motivo del magnicidio, pues puesto que no hubiesen podido de pronto realizar un retroceso a su elección en las urnas, pero fue asesinado en la calle, si no estoy mal, en la calle 22 con carrera. Señor, Sí, yo estuve investigando y creo que era por la carrera séptima. sí, en la carrera séptima con calle 22. Ahí él tenía su oficina, salía para almorzar y es impactado como con 3 impactos de bala. De las cosas curiosas que es que a él no lo entierran, cuando a él lo entierran en su casa. Hoy en día ese predio hace parte de la Universidad Nacional de Colombia, que es parte de la unidad patrimonial que tiene la universidad en distintos lados de la ciudad, y a él se le entierra de pie. A él no lo entierran acostado, sino a él lo entierran de pie, porque para muchos del pueblo él nunca cayó. Bueno, ese día la ciudad, lo que les digo, la turba enfurecida, no politizada, sino más bien enardecida, decía atacar varios edificios del gobierno, decía atacar y enfrentarse con la policía y miembros de las Fuerzas Armadas, que pues obviamente fueron rápidamente pacificados, puesto que la insurrección duró ese día. Hay insurrecciones que duran meses, como ustedes han visto, pero ese día hubo mucho caos en la ciudad. Y Juan Roa Sierra es también como el autor material como tal y es señalado por los voladores, que obviamente eran casi vecinos de la oficina del doctor Jorge Eliezer Gaitán, y la misma población lo señala a él de que él es el autor, el asesino, el autor material del crimen, y por eso la turba ataca directamente a Juan Roa Sierra. Él intenta refugiarse en lo que era la droguería Granada, pero o sea, bajan la reja para intentar salvar su vida, pero la turba enardecida arranca la reja de la droguería y saca a Juan Roa Sierra y le da muerte por linchamiento. Juan Roa Sierra muere inmediatamente el ataque. O sea, el ataque es sin medida. Los emboladores de botas descargaban sus cajas de embolar contra su cabeza. Golpes contundentes, no creo que haya sobrevivido ni siquiera una cuadra. Pues no sé qué tantos intereses tenía la CIA en ese momento en Colombia, pero no creo que fueron muchos, tal vez se amplían más en la década de los 60, cuando en realidad empieza con el Plan Lazo, que es la primera asociación de Colombia con las Fuerzas Armadas estadounidenses en colaboración, y el Plan Lazo es Latin American Security Operation, es en realidad ya una cosa que sí se ve muy seria de los intereses norteamericanos sobre tratar de apaciguar ciertas correcciones comunistas dentro del territorio nacional. Más bien yo creo que es la política interna la que asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Creo que para en esa época los doctores del Partido Liberal y los doctores del Partido Conservador no tenían mucha necesidad de pedirle ayuda a la CIA para hacer un magnicidio como el de Jorge Eliezer Gaitán. Creo que Colombia ha sido un país que infortunadamente siempre ha tenido asesinos a sueldo dispuestos a realizar la tarea. No, lo que le digo, para la época de investigación criminalística no era muy amplia, pero de todas maneras sí es bastante evidente de que usted tiene que matar al autor material inmediatamente que comete el magnicidio, pues para evitar investigaciones, ¿no? También lo vimos en los años 90, cuando infortunadamente matan a Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial,
candidato presidencial con unas amplias oportunidades de triunfo, es asesinado en el puente aéreo. El sicario aparece descuartizado en un auto en Medellín 3 días después del asesinato. Al candidato presidencial por la Alianza Democrática de M19, Carlos Pizarro León Gómez, en un vuelo de Bogotá a Cali, recibe un impacto en la cabeza por parte de un sicario. Los escoltas de la Alianza Democrática de M19 ya tenían inmovilizado al sicario e inmediatamente un agente del DAS le impacta, le pone tres tiros en el pecho al sicario con el fin de silenciarlo. Entonces sí se ve mucho, es un modus operandi de silenciar al autor material para que nunca se conozca el autor intelectual. Las consecuencias son muy fuertes porque de ahí se encadena una lucha, una fuga. También recuerden lo que llamaban la chusma, los chusmeros. Era un montón de gente pobre que vivía en las cordones de miseria de Bogotá. Ese día se insurreccionó y también alcanzaron a quemar casas de los doctores del Partido Conservador en Chapinero, casas en Teusaquillo. Y la verdad, la turba se volvió como los Yankees de la Revolución Francesa. Y eran ya mal nombrados los 9 abrileños. Y desde ese día empiezan a aparecer mucha gente muerta, mucha población asesinada en los alrededores de la ciudad. Y se temía que sí, definitivamente era una venganza por parte de muchas élites bogotanas y santafereñas que decidieron tomar venganza contra todos aquellos que habían sido protagonistas de la revuelta del 9 de abril. Pero desde mi perspectiva, desde mi formación y desde mi investigación, para mí se quema una parte de la ciudad que es bastante importante, así como se queman edificios de la época republicana y otros de la época colonial que sencillamente son irrecuperables. Se quema parte del archivo, o sea, todo el archivo colonial, el grueso del archivo colonial de la ciudad de Bogotá se quema porque está en la oficina de correos. Y pues esas son pérdidas que, si bien yo no digo que las pérdidas humanas no sean invaluables, son pérdidas que definitivamente no se recuperan. Gran parte de lo que les digo, del fondo de la colonia de Bogotá, desde su fundación, inclusive el acta de fundación de Bogotá, se perdió en incendios ocasionados el 9 de abril. Ustedes conocen la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Sí. Les acabo de enviar una foto de la Plaza de Bolívar que se empezó a construir y a modernizar en 1940, y me gustaría que hicieran el ejercicio de compararla con la actual Plaza de Bolívar de hoy, y pues definitivamente la de los años 40 era más bonita. Ya había muchos edificios coloniales que hacían parte del patrimonio de la ciudad, y pues obviamente como la ciudad se destruye ya en los años 50 y 60 a Colombia para hacer una estructuración de lo que era la carrera décima, como entre calle 22 y 12. ¿Qué? A Jorge Luis Gaitán se le asesina, nadie se culpa, entre ellos no se culpan, entre ellos más bien intentan limar un poco las asperezas en esos momentos, y definitivamente se dice como no puede haber anarquía, no puede haber excesos de fuerza, y se saca al ejército y a la policía para defender al gobierno. Okay. Importante es que hubo en la revuelta, hay una toma de la Radio Nacional. Cuando toman la Radio Nacional es muy interesante porque sí se hace un llamamiento a la insurrección popular, se hace un llamamiento a que la gente salga a la calle, a que la gente haga respetar como ese duelo que les da el aporte de Gaitán. Y es muy importante como ese hecho de que sí, desde Radio Nacional de Colombia anuncian que hay que salir a la calle y hay que luchar pues por el asesinato que acaba de ocurrir. Bueno, hay unos casos muy particulares que había policía que era muy liberal y había policías que incluso brindan armas a la turba para la insurrección. No son casos puntuales, no son casos, más bien son casos muy anecdóticos que están en el libro El Bogotazo del profesor Adrape. Es un libro que es muy bonito porque definitivamente ese libro nace después de que se perdonan las culpas. Entonces el libro nace después de una ley que dice todo el mundo que haya hecho daños en el
9 de abril ya no lo vamos a juzgar. Y pues esa ley sale como en los años 60, inicios de los 70, y ahí es donde la gente empieza a hablar. Empieza a hablar mucho, empieza a hablar de ellos aquí en una ferretería, cogimos machetes, fuimos a matar godos, sabíamos dónde habían godos, le prendimos candela a tantas casas de godos y nos enfrentamos al ejército, esa gente llegó con francotiradores, pero obviamente no es lo mismo un ejército profesional entrenado disparando contra un montón de pueblo armado de machetes y picas. Pues por eso la gran masacre y también el montón de muertos que hubo luego en el cementerio central, que fueron sepultados en fosas comunes en lo que hoy en día es como el área de el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Son cosas que sí son bien relevantes, pero lo que les digo, es bastante repetitivo el tema de que sí hubo una revuelta, que nadie la guió, de que la gente empezó a matarse, que se emborracharon, que se empezaron a matar entre ellos. Pues ustedes mismos ven cómo es de caótica esta nación. Pues para esta época no era eso. No, los godos era la expresión coloquial que había dentro del pueblo y las facciones liberales para referirse a los miembros y copartidarios del Partido Conservador. No, pues eso no lo decimos nunca los historiadores, porque es como lo mismo que cuando la gente dice, imagínese Hitler hubiese ganado la guerra. Y uno le dice, pues usted no existiría o sería un esclavo de los alemanes. Entonces, o sea, pues no se especula igual. Lo que les digo, tampoco Gaitán fue alcalde de la ciudad, incluso obras de las que hizo todavía se recuerdan, como los lavaderos del barrio Las Cruces. Imagínense, hizo unos lavaderos cuando era alcalde en 1930 y todavía queda. Un buen alcalde, ¿no? Sí. En cambio hay gente que hace un edificio y se le cae a las 2 alcaldías. Una pregunta. Tenía una agendada, una reunión con Fidel Castro, pero Fidel Castro parece nunca tenía, no sé, 19, 20 años. Sí, era bastante joven. Siempre. Recuerden que los líderes siempre son los más inteligentes, ¿no? Y los líderes son la mejor gente. Así como Petro fue el mejor bachiller de Colombia para cuando lo presentó, el mejor ICFES de Colombia. Fidel Castro no por nada era un estudiante muy bueno y ya hacía parte de una universidad cubana y venía a entrevistarse en un congreso de estudiantes porque acá se iba a realizar la reunión interamericana que luego le dio origen a la OEA. Pues miren Gaitán ya tenía una especialización en criminología en una universidad italiana, guiado por un gran maestro, Enrico Ferri, trabajó con él. O sea, no estamos hablando de cualquier persona tampoco. Pero si no estoy mal, Fidel Castro también salió a manifestar y iba armado, ¿no? Era un muchacho. Pero ¿por qué salió a manifestar él en ese entonces? Porque era un muchacho. Ok. La tristeza es que hoy en día los muchachos ya no se manifiestan. Pero para la época, años 40, había que manifestarse. ¿Por qué razón dices esto? Porque nuestra población era netamente politizada y lo que te digo, Fidel Castro venía a una reunión muy importante de estudiantes donde se iba a debatir el papel de estas naciones respecto a la creación de la OEA, de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos, que ustedes saben que para nadie es un secreto que la Organización de los Estados Americanos son los países americanos comandados por un gran país, que es el país del norte. Sí. Colombia sigue siendo un país muy agrícola y en esa época lo era aún más. Sí. La parte de las industrias no se excluyó, se excluyó mucho la parte técnica, mucho lo que yo les digo. Es más bien un impacto al patrimonio, es más bien un impacto al patrimonio mueble de la ciudad y un impacto en vidas humanas, porque se murió mucha gente. E igual desencadena, y para nadie es un secreto que el Bogotazo también es una de esas raíces de ese eterno conflicto que vive Colombia entre las izquierdas, las derechas, entre liberales, conservadores, entre un collage de ideologías y políticas que hasta hoy en día se siguen manifestando con muertos, ¿no? Porque esa es la manera en cómo los colombianos protestan, con muertos. ¿Y quién lo llamó Bogotazo? No, el Bogotazo más bien es como un eslogan de los más medias de la época, como de los
de los medios de comunicación que lo llaman el Bogotazo. Una cosa supremamente horrorosa, supremamente difícil y pues supremamente de asimilar, y yo creo que nosotros, creo que es la primera vez que la ciudad quedó semidestruida y en un ambiente de guerra y de caos y destrucción. Que pues nuestra generación no lo entiende, de pronto la generación de nuestros padres que vivieron las bombas de Pablo Escobar, las bombas del narcotráfico, las bombas de las guerrillas, eso es más bien, tal vez ellos sí comprenden un poquito ese ambiente de incertidumbre, de zozobra que produce un enfrentamiento armado. Soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Soy tecnólogo en gestión documental en formación del Servicio Nacional de Aprendizaje y me enfatizo netamente en archivos y patrimonio documental. Por eso les hablaba del patrimonio. Hay muchas cosas que se perdieron con el Bogotazo, muchas cosas valiosísimas que se quemaron, así como edificios que se destruyeron y pues fue una pérdida invaluable para la ciudad. También tuve una muy buena clase con un profesor que ha estudiado demasiado a Gaitán. Les recomiendo dos libros. Mataron a Gaitán, de Herbert Braun, un colombo alemán que casualmente... Herbert Braun. Herbert Braun. Sí, colombo alemán. Casualmente su papá era el dueño de la ferretería Vergara, que fue una de las ferreterías más grandes del centro, que fue saqueada para que esta turba enardecida se armara de machetes y herramientas para agredir posiblemente a conservadores, y supongo que también conservadores se armaron para agredir a liberales. Después de que el gobierno mandara al Ejército Nacional de Colombia a controlar todo este tipo de manifestaciones, al día siguiente se dieron cuenta que hubieron grandes daños económicos, por así decirlo. Em, Se incendiaron edificios, se quemaron coches, se dañaron calles, lo cual posiblemente ayudó de alguna u otra forma al Bogotá que conocemos hoy en día. O sea, de una manera estructural, debido a que como se destruyeron edificios antiguos, se tuvieron que modificar colocando materiales nuevos, recientes o mejorándolos incluso. También cabe aclarar que no solamente fueron daños económicos, para nada. Un poco después se dieron cuenta que comenzaron problemas políticos, guerras, por así decirlo, entre el partido conservador y liberal. Em, Prácticamente de esto desató un gran caos en Colombia. Pero lo que más consideramos como Bogotazo fueron todas las vidas que se perdieron y todo lo que pasó en Bogotá. Ya mencionado anteriormente por el experto que fue entrevistado para la ayuda y motivación de este documental.